Buenas tardes, ¿cómo están? Horizonte, Ciudad de México. Qué gusto conocerles. Soy Pastor Hugo Limón y para que te des una idea más o menos de dónde vengo, Pastor Juan Domingo plantó hace 30 años Horizonte Querétaro, donde está Quique Torres, de donde viene Eric, y de ahí después se fue a Ensenada y plantó Horizonte Ensenada, que es donde estoy yo pastoreando. Entonces, de la misma manera como Pastor Juan Domingo le entregó la iglesia a Quique en Querétaro, ahora en Ensenada, Pastor Juan, por su edad y por su salud, nos pidió apoyo y entonces yo, que soy de Culiacán, Sinaloa, nos movimos a vivir a Ensenada para tomar la iglesia Horizonte Ensenada hace ya un año, este mes de octubre. Pero yo soy Hugo Limón, soy de Culiacán, me acompaña Pastor Gerson de California, también de Calvary, y somos Calvary, somos formados en Calvary. Yo hace 9 años fuimos enviados a plantar la iglesia Calvary Culiacán y por 9 años plantamos iglesias en Culiacán, por toda la ciudad. Ahorita van 10 iglesias que hemos plantado y luego Dios nos manda a llamar a Ensenada. Y aquí es donde nos unimos todavía más a la familia Horizonte. Así que estoy bien contento de estar aquí esta tarde. Cuando te invitan a compartir, y es un tema especial, los que enseñamos verso a verso, la verdad que a veces nos cuesta trabajo. Pero honestamente yo estaba orando por ustedes y sé que Dios puso en mi corazón una palabra muy específica que voy a pedir mucho tu ayuda para que abras tu corazón, para que realmente pueda tener efecto, porque es algo muy específico y sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que vamos a empezar con la palabra. Sé que ustedes son una iglesia que ama la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Igual sé que están hambrientos de la palabra el día de hoy. Entonces quisiera iniciar, vamos a estar viendo una palabra en Hechos, pero como una introducción. Siguiente, por favor. Quiero platicarte la historia o la situación de un elefante como este, que está atado a una cuerda muy ligera. Sin embargo, el elefante, aunque tiene el peso y la fuerza para soltarse en cualquier momento, no lo hace. No lo hace y es porque así está entrenado. Cuando era un elefantito, le pusieron una cadena y por más que estuvo estirándose, no pudo soltarse y se conformó de esa manera. Y ahora que ya está grande, aunque pudiera soltarse de manera instantánea, al sentir la cuerda, su estructura de pensamiento no le permite soltarse y se mantiene atado. Es impresionante, pero esto es muy real en nuestras vidas, porque crecemos con estas formas y ahora que tenemos en Cristo la libertad, no somos libres y continuamos con esos esquemas que nos impiden seguir creciendo. Entonces, el día de hoy, la palabra que el Señor puso en mi corazón y el título, si tú tomas nota, siguiente, ahora sí, por favor, apúntale en tus notas y es este: rompe el molde y sigue creciendo. Rompe el molde y sigue creciendo. Hoy vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con un momento de la iglesia cristiana, un momento crucial en la iglesia cristiana. El momento cuando el cristianismo estuvo en riesgo de convertirse en solamente una secta dentro del judaísmo o llegar a lo que llegó, abrirse a todas las naciones e impactar el mundo entero hasta nuestros días. Ese es el momento en que la iglesia cristiana primitiva se sintió desafiada a ir más allá de solamente ir a los judíos, sino abrirse a los gentiles, a los que no son cristianos. Pero ese cambio y esa apertura les costó mucho, porque la iglesia cristiana primitiva tenía una mentalidad de solamente ellos, porque los judíos así fueron formados. Entonces los judíos cristianos se cerraban a llevar el evangelio y el mensaje de Dios a personas que no fueran judías. Pero Dios tuvo que tocar el corazón de Pedro a través de una visión que vamos a ver ahorita, para que rompiera esos esquemas y pudiera seguir creciendo el evangelio y alcanzar a todo el mundo conocido de entonces y que nos llegó hasta nuestros días. Ese proceso que la iglesia tuvo que pasar es un proceso que pasamos todos los que somos hijos de Dios en el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Para que podamos seguir creciendo, Dios desafía ciertas estructuras y cierta formación y ciertas tradiciones y costumbres que tenemos que te están impidiendo el poder seguir creciendo a todo lo que Dios tiene para ti. Porque si hay algo constante en la vida de un hijo de Dios, es el cambio, el crecimiento. Dice Filipenses 1:6 que el que inició en ustedes la buena obra la va ¿a qué? A perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, la obra de Dios en ti no se detiene. Y muchas veces
para que puedas seguir creciendo, tienes que romper con ciertos moldes, ciertas tradiciones o costumbres o formas de ser, para que eso no te impida seguir avanzando. Eso es lo que sucedió con la iglesia cristiana primitiva, que solamente eran judíos cristianos, y cuando Dios les llama a llevar el evangelio a no cristianos, eso chocó con el molde religioso que tenían ellos, y Dios tuvo que usar ciertas palabras y visiones para poder romper con todo eso y que siguieran creciendo. Estoy seguro que la voluntad de Dios para ti es que sigas creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso muchas veces tienes que hacer cambios, y a veces esos cambios no te van a gustar y te va a doler. A veces crecer duele. No importa en qué nivel estás, y no nada más tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo familiar, hasta con lo profesional. Si realmente quieres seguir avanzando, tienes que hacer cosas distintas, porque si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces vamos a analizar este momento de la iglesia cristiana tan importante en Hechos capítulo 10, versículo 17, y vamos a aprender, siguiente por favor, para que apuntes en tus notas, 4 pasos para romper el molde y seguir creciendo. Vamos a aprender de este momento de la historia de la iglesia para que lo apliquemos a nuestras vidas de esta manera. 4 pasos para romper el molde, seguir creciendo. Estoy seguro que ustedes que son amantes de la palabra conocen esta historia, seguramente ya la han estudiado aquí con Pastor Eric. Vamos a verla de un punto de vista distinto. Así que acompáñame en tu Biblia a leer el versículo 17 al 23, por favor. Yo voy a usar la Reina Valera 60, sé que ustedes usan la Nueva Biblia de las Américas, pero es muy parecida, así que sígueme ahí en tu Biblia, leyendo Hechos 10, 17 a 23. ¿Están listos? ¿Están listos? Bueno, yo sé que esta iglesia es un amante de la palabra, y sé porque lo seguimos en las redes sociales, así que léelo junto conmigo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron en la puerta, y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Perdón, sí es la versión de ustedes, ¿verdad? Ya me acordé que sí hice el cambio. Ok, disculpen, entonces sí estamos en lo mismo. Bien, ¿qué está pasando aquí? Recuerda, si has leído esta parte, Pedro, que era uno de los apóstoles de la iglesia cristiana, estaba en la casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor de pieles, y tuvo una visión que estaba orando en la azotea, tuvo un éxtasis, dice la Reina Valera, una visión que vio como un lienzo, como una sábana que bajaba del cielo y tenía animales que para un judío eran impuros, y una voz que le decía: mata y come, ¿verdad? Entonces Pedro, como todo buen judío, dijo: yo no como eso. Y una vez más la voz le dijo: a lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Dios estaba haciendo es que estaba preparando el corazón de Pedro para usar su vida y que llevara el evangelio a los gentiles, los cuales los judíos le llamaban impuros. Entonces Pedro realmente estaba siendo desafiado, sus esquemas y sus moldes religiosos, para que Dios siguiera llevando y expandiendo el evangelio y la iglesia creciendo en ese tiempo. Entonces aquí Pedro dice que estaba pensando en esa visión que tuvo, estaba perplejo. Siguiente, por favor. Perplejo, este concepto es importante porque significa como cuando alguien está pensando en algo y no entiende. ¿Alguna vez tú has estado pensando en algo que Dios ha hecho o que Dios hizo y que no entiendes? Pedro estaba así. Pedro estaba diciendo: ¿cómo que mata y come si eso es algo impuro para mí? No le había caído el 20 que lo que se refería la visión era que no llamara impuros a la gente que no eran judíos, porque también para ellos era el mensaje de Dios. Pero apenas iniciaba aquí el estar trabajando con Pedro para que rompiera ese molde. Entonces, mientras estaba perplejo pensando en esa visión, llegan a la puerta unos hombres que envió un centurión romano. Centurión romano porque era un general de 100 soldados romanos. Obviamente gentil, no era judío. Y entonces los envía a esa casa porque un ángel le había dicho para que trajera a Pedro y les compartiera el evangelio a los gentiles. Entonces tocan a la puerta y entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro, en el versículo 19: 3 hombres te buscan,
levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Es decir, aparte de la visión, el Espíritu de Dios le dijo, yo los envié, son impuros para ti, ve con ellos porque vas a compartirles el evangelio. Entonces él baja y los acompaña. Y entonces Pedro les pregunta, y dice, Cornelio nos envió, el centurión, porque un ángel le dijo que viniera por ti porque tienes un mensaje que darnos. Y entonces Pedro los recibe. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Que Pedro se está siendo tratado por Dios y está siendo confrontado por el Espíritu Santo para romper el molde que estaba impidiendo el crecimiento. Eso es importante. Es decir, Pedro tenía un molde bien formado y aquí estaba siendo desafiado. Su forma de pensar, de vivir, su costumbre, su tradición, estaba siendo confrontada por el Espíritu Santo. Y aquí es donde empieza el crecimiento y el cambio en tu vida, con la confrontación del Espíritu Santo. Apúntalo en tus notas. Primer paso para romper el molde y seguir creciendo. Es confrontación del Espíritu Santo. Es decir, llega un momento en la vida cristiana, en tu caminar con Dios, que el Espíritu de Dios empieza a inquietarte con algo, porque esa situación te está impidiendo seguir creciendo y avanzando a lo que Dios tiene para ti. Llámese en un nivel personal, familiar, de iglesia o inclusive profesional. Llega un momento en que esas prácticas que llevabas ya no te están alcanzando. Por ejemplo, si Dios te llamó a un tiempo de más intimidad con Él, porque estás creciendo espiritualmente, quizás ver programas que antes para ti no eran pecado, pero ahora te están quitando tiempo y te está demandando más, o cortar relaciones que no te están ayudando, o simplemente levantarte a servir en la iglesia o a prepararte para servir. Siempre Dios está trabajando en sus hijos y ese crecimiento trae un cambio constante. Entonces es importante que tú siempre estés meditando en qué es lo que Dios está pidiendo de mí para seguir avanzando. Y muchas veces te está confrontando con situaciones en tu vida. Pecados, costumbres, tradiciones, una relación, una práctica, un hábito, etc. En este momento de la historia de la iglesia, el Espíritu de Dios estaba confrontando a Pedro para que el evangelio pudiera seguir creciendo. Entonces, muchas veces, para crecer, tienes que desaprender muchas cosas y cambiar tu manera de pensar al respecto. Muchas veces ese es el crecimiento. Ahorita te voy a compartir algunos ejemplos de mi vida, pero realmente eso tiene que ver con arrepentimiento y cambiar tu manera de vivir. Es una de las funciones principales del Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, estoy seguro que en tu caminar cristiano ha habido momentos en que te has sentido inquieto con algo que antes no te sentías inquieto, porque vas avanzando. Y la clave, y lo que hoy el Señor puso en mi corazón para ti, es que puedas identificar esos momentos y hagas el cambio. Y realmente rompas con esas situaciones que impiden que crezcas para que no te quedes estancado. Porque ¿sabes que hay personas que se quedan estancadas? Hay personas que están en la iglesia por años y no avanzan de donde mismo. Como aquel hermano allá en Culiacán que estaba en la iglesia y le preguntaron, hermano, ¿usted cuántos años tiene? Y él me dijo, tengo 60 años, hijo. Oh, no se le notan. Y el hermano bien orgulloso, ¿no? Oiga, hermano, ¿y cuánto tiene de cristiano? 30 años, hijo. Oiga, tampoco se le notan. Porque así sucede. Yo sé que aquí no, pero allá en Culiacán sucede. Ahora, ¿por qué sucede que hay personas que crecen espiritualmente, que son usados por Dios, que avanzan situaciones impresionantes con Dios y personas que se quedan atrás por este momento? Llega un momento en que el Espíritu de Dios te está inquietando con algo, te está confrontando con algo en tu vida. Pues ponle atención porque ahí está la clave para que avances, para que brinques al siguiente nivel. Toda la vida cristiana es así. Y brincas al siguiente nivel y no te relajes porque luego viene el otro nivel y así te va llevando. En todos los niveles en el que estés, seas desde Pastor Eric o seas desde, ¿cómo te llamas que te vas a bautizar? Omar. Todo el proceso es así. Entonces cuando tú lo identificas dices, ya entendí, porque estoy seguro que los mejores días de tu relación con Dios están por venir. ¿Cuántos dicen amén? Y no es un pensamiento triunfalista y positivo, es la verdad. Primero, porque vamos a pasar eternidad con Él y va a ser nuestro mejor momento. Pero en lo que llega a ese momento, tu vida va avanzando. Dice Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es
Perfecto. Entonces, si eres un hijo de Dios, vas a ir avanzando, pero para que avances, tienes que ir haciendo cambios y muchas veces eso duele. Tienes que hacer, te va confrontando, romper con situaciones en tu vida que te impiden seguir creciendo. Romper el molde, seguir creciendo. Pocas veces podemos resumir todo el sermón en una imagen y hoy es una de ellas. Esta imagen resume todo lo que el Señor quiere decirte el día de hoy. Llega un momento, no, si quieres poner uno antes. Esta imagen implica esta plantita que va creciendo y ese molde ya no le es suficiente, ya no le alcanza, ya no le soporta el crecimiento y así sucede. Y si no, ponte a pensar en tu vida. Si pones a pensar en tu vida y volteas atrás y ves cómo has ido avanzando, te aseguro que lo que hacías antes no soportaría el nivel en el que estás ahorita. Obviamente, porque hay plantas que no rompen el molde y se quedan chiquitas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, es decir, llega un momento en nuestro caminar con Dios que nuestras formas y prácticas ya no soportan el crecimiento al que Dios te está llevando. Y esto es importantísimo en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia. Necesitas hacer cambios para seguir avanzando, porque tu dinámica de vida que llevas hasta ahorita ya no te va a alcanzar para que continúes. A lo mejor tienes que incrementar tu tiempo en la palabra, incrementar tu tiempo de intimidad con Dios, de servir a Dios o ser entrenado a un nivel más avanzado para servir o cortar situaciones en tu vida que te están retrasando, que hay anclas que te detienen. Esas prácticas que a fin de cuentas impiden que sigas creciendo. Eso es lo que el Señor te está llamando, a tomar una decisión. Porque si te quedas ahí y no rompes el molde, te vas a estancar y vas a perder todo lo que el Señor tenía para ti. Y todo inicia con la confrontación del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Pedro no entendía, pero una cosa sí entendía en este nivel, va a entender más abajo. En este nivel, él sabía que Dios le estaba inquietando con algo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que ciertas veces algo te inquieta? Algo que a lo mejor no parece ser tan pecaminoso, o quizás sí, y te inquieta, dices tú, siento que esto ya no lo debería estar haciendo yo. O como iglesia, como somos plantadores de iglesia, llega un punto donde la iglesia ya necesita romper el molde para seguir creciendo. Y entonces buscamos otra dinámica en la iglesia o otro lugar o hacer algo distinto porque si no se va a detener el crecimiento. Eso sucede también en nuestras vidas. Entonces, si te está inquietando con ciertas prácticas que no te ayudan, toma la decisión. Pueden ser desde lo básico, por ejemplo, cuando tú te entregas a Cristo, en mi caso, hubo situaciones en mi vida que yo entendí que tenía que dejar. Desde dejar de fumar, de tomar, de ir a ciertos lugares, de cortar ciertas relaciones, hasta personas maduras que Dios llama a servirle, a prepararse en el ministerio o dejar cosas que para otros quizás no tienen nada de malo, pero te están estorbando. Siguiente, como dice Hebreos 12, 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Ponte a pensar en el esquema de este versículo. Es una carrera, es un atleta. Obviamente, si vas corriendo con pesos, no vas a poder avanzar. Tienes que soltar esos pesos, ¿verdad? O si eres un atleta profesional, tu forma de vestir va a ser con algo súper ligero, comparado a alguien que a lo mejor va a correr aquí en el parque los sábados en la mañana. Pues quizás corre con una sudadera y no importa. Pero si fueras un nivel de un atleta de olimpiadas, no vas a traer una sudadera y vas a traer ropa súper ligera porque vas avanzando. O sea, vas corriendo más rápido y las cosas que antes no te pesaban, ahora te pesan. Eso es importante si quieres seguir avanzando, si quieres seguir creciendo. Entonces, vamos a seguir leyendo la historia en el versículo 24 al 33. Acompáñame ahí en tu Biblia. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso,
Cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Impresionante. Pedro, que estaba en Jope, decide ir con estos 3 hombres enviados por Cornelio a una ciudad llamada Cesarea. Esta ciudad llamada Cesarea, quiero que veas el contexto, se llamaba Cesarea porque aquí vivían los soldados. Era una ciudad acuartelada, era donde vivían los soldados y sus familias. Por lo tanto, era una ciudad no judía, gentil 100%. Por lo tanto, ver a un judío que entraba a esta ciudad era una abominación, lo podían correr de la religión. De hecho, Pedro les dice ahí en el versículo 28, en tu Biblia dice que era lícito, pero mira cómo dice la Reina Valera contemporánea. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Era repugnante para un judío juntarse con un no judío. Este es el molde religioso que impedía que el evangelio siguiera creciendo. Te lo repito. Aquí puedes ver en esa palabra el molde religioso que impedía que el evangelio siguiera creciendo y fuera más allá de solamente a judíos cristianos y fuera a personas no judías y que pudieran también entregarse al Señor. Por lo tanto, todo este esquema que estamos viendo aquí, todo lo que el Señor está haciendo está trabajando en Pedro para romper ese molde para que pueda seguir avanzando el reino de Dios y él también creciendo. Por eso dice, ya entendí, que no debo llamar a nadie gente común o impura. Pero en la versión que ustedes tienen dice, me ha mostrado Dios, siguiente, Dios me ha mostrado que no llame a estos hombres impuros, que significa apuntar, señalar o indicar. Fíjate bien, él pasó de ser confrontado por el Espíritu Santo a inquietado por el Espíritu Santo. Él se abrió al Espíritu Santo y ahora le indicó específicamente lo que tenía que hacer. Específicamente lo que tenía que hacer. Ahora, no puedo imaginarme a Pedro entrando a Cesarea. Créeme que era una vergüenza para un judío entrar a esa ciudad, que era 100% gentil. Es decir, yo creo que al entrar, que iba con nosotros 3, yo creo que iba así como, qué locura estoy haciendo, que nadie me vea. Porque si me ven entrar aquí, me van a correr. Estaba Dios rompiendo ese molde en Pedro. Y esa es la clave en todo el caminar cristiano y personal, la indicación del Espíritu Santo. A fin de cuentas, es el que te está mostrando y es cuando pone el dedo en la llaga y te dice, esa situación, ese pecado, esa práctica, ese mal hábito, o esta flojera, o esta falta de diligencia en tu vida, o esto que quiero que hagas, esto que te está mostrando, si tú entiendes la inquietud primero y después abres tu corazón, te lo va a decir específicamente. Siguiente, por favor. Apunta tu nota. Segundo paso para romper el molde, seguir creciendo, indicación del Espíritu Santo. Indicación del Espíritu Santo. Así es como Él va trabajando contigo. Y es tan importante. Yo estoy seguro que Dios tiene un gran plan para Horizonte Ciudad de México. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy seguro que tiene un gran plan para tu vida, lo personal y para tu familia. ¿Estás de acuerdo? Bien. La manera como llegas allá es guiado por el Espíritu Santo. Y la manera como Él te guía es indicándote y presionándote esa parte que sabes que tienes que cambiar. Y si tú lo aplazas y lo dejas ahí, estás perdiéndote muchas cosas que Dios tiene para ti y te puedes desviar. Así que te pregunto, ¿el Espíritu Santo te está mostrando, señalando, apuntando o indicando algún cambio que necesitas hacer? Y me voy a parar tantito en eso porque aquí es donde les pedí su ayuda. Abran su corazón. Yo no los conozco, vengo de fuera. Así que no tienes nada que perder. Abre tu corazón a Dios y ponte a meditar en tu caminar con Dios estos últimos días. Igual si aún no conoces al Señor, con más razón estás aquí porque el Espíritu de Dios te trajo y te está llamando. Pero quizás tienes tiempo caminando con Dios y sabes que hay situaciones que te están arrastrando, que te están limitando,
que te están haciendo un ancla y no te permite seguir avanzando, o que te distraen o te desvían. Si realmente eres sabio y cortas con eso, prepárate porque tu vida va a ser emocionante y vas a avanzar al siguiente nivel. Porque cuando lo hagas va a determinar tu avance y si no, vas a estancarte. Desde tu relación con Dios, ¿hay algo que te está estorbando? ¿Alguna práctica que te apaga? ¿O una relación que te aleja de Dios? ¿O tu servicio a Dios o tu ministerio te está invitando el Señor a hacer algo? ¿O tu trabajo en tu profesión? Quizás hay algo que Dios te está mostrando específicamente que tienes que hacer, aún en eso. Yo trabajé muchos años en una empresa que produce y vende acero. Y créeme que Dios me indicaba específicamente lo que tenía que hacer para seguir avanzando y creciendo. Obviamente, yo creo que Dios hoy va a romper el molde de varios de ustedes para que sigan avanzando. Porque cada vez que te expones a la palabra de Dios, hay algo que Él te indica. La pregunta es, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué estás haciendo con esto que te está hablando Dios en este momento? Tienen una gran bendición aquí. Y es que son una iglesia comprometida con la palabra de Dios y que la estudian verso a verso. Amén. Eso es una gran bendición y es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque todas las veces que vienes, Dios te habla algo. Sin lugar a duda, porque estás expuesto a la pura palabra de Dios. Y en tu casa, cuando te expones a diario en tu estudio, Dios te está diciendo algo. La diferencia entre el que se queda ahí y el que avanza es que pone atención y va haciendo esos cambios que Dios le va pidiendo. Esto es importante y para eso vine hoy. Para que realmente entiendas que el Señor quiere hacer algo contigo, pero necesitas tomar una decisión. Mira, te cuento una historia personal que muestra muchísimo este principio. Hace muchos años yo viví aquí en la Ciudad de México. Porque me vine de Culiacán a estudiar aquí el Instituto Bíblico aquí en la Ciudad de México. Pero yo tenía un noviazgo que no era de Dios. Lo bueno es que mi esposa no está aquí, así que no hay problema. No, no es cierto. Pero está grabando. Perdón, discúlpame. No es cierto. Entonces, yo sabía, el Espíritu de Dios me había confrontado y me había indicado específicamente que esa relación no era su plan para mí. Pero yo me aferraba, como los culiches somos bien aferrados. Y entonces me vine acá a estudiar y continué con esa relación. Y estaba en el Instituto Bíblico y decía, oh Señor, te amo, te adoro, me rindo, quiero ir a las naciones para ti, todo eso. Así, ¿no? Ya sabes, bien cristiano yo. Hasta que un día, un ángel no se me apareció, pero casi. Pude realmente experimentar la indicación específica de Dios hablando mi vida, donde me decía, ya estuvo bueno. Dices que me amas, que me adoras, que te postras, que me quieres servir, pero no me has entregado esa relación que te he pedido tantas veces. Así que hoy vas a tomar la decisión. Si no decides, entonces quiere decir que vas a seguir con ella y no me vas a tener a mí. Pero si decides entregármela, te voy a llevar a todo lo que tengo para ti. En ese momento no tuve otra opción que entregársela. Y literal sentí que me arrancó algo del pecho, hasta me dolió el pecho y lloré. Y después de ese momento experimenté algo distinto. Ya no pensaba igual en esa relación. Ya no la abrazaba igual. Ya no quería seguir en esa relación. Entonces me armé de valor y dije, de una vez, como todo buen culichi. Y fui a agarrar el teléfono y le marqué. Entonces cuando le marco, ella primero me habla y me dice, oye, tengo algo que contarte. Y como se sonaba grave, dije, bueno, primero la escucho a ella. Y me dijo lo siguiente, eso es verídico tal cual, ¿eh? Me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es pues que estás lejos y quiero ser honesta contigo. Me ha estado gustando otra persona de aquí de la escuela. Está buena la novela, ¿eh? Y entonces, yo en ese momento, ¿qué pensé? En vez de enojarme, dije, aquí está, Señor, gracias. Aquí está la oportunidad clave. Entonces yo respondí muy amable, me dije, está bien, te entiendo, no te preocupes. Estás sola allá, está bien, ¿sabes qué? Mejor así para los dos, tú continúa allá, yo me quedo acá y terminamos. Colgué el teléfono y brinqué, Señor, aquí está tu siervo, Dios, estoy feliz porque te entregué lo que me pediste. Pero espera, a las 2 horas me marca otra vez. Y yo así como que, ¿qué pasó? Y contesté y me dijo, oye, es que estuve pensando. Y me dijo esto, pensé que te ibas a enojar, pero tu respuesta tan amable me hizo enamorarme otra vez de ti y no quiero terminar. De verdad. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y Dios me dijo, ¿qué crees? ¿Que yo te iba a hacer la chamba? Tú tienes que hacer la chamba.
Y yo tuve que ir a la ciudad para hablar con ella y terminar y ardió Troya. Pero el punto aquí, escucha esto. A partir del día que dejé eso, Dios empezó a usar mi vida de una manera especial. Ungió mi vida para enseñar y predicar. Mi ministerio se fue a otro nivel. Y además, Dios restauró mi vida para después conocer a la mejor mujer del mundo que Dios tenía para mí, mi esposa, que ahora es mi compañera de ministerio y que Dios hace grandes cosas con nosotros. Entonces, yo pude experimentar un avance espiritual, literal. Y después que estaba predicando, como ahorita, yo sé que Dios te está confrontando con algo específicamente. Entonces, cuando tomas esa decisión, tu relación con Dios y tu nivel espiritual avanza muchísimo. Y muchas veces tiene que ver con esas formas que traes arrastrando de cómo fuiste formado, tanto en casa como en una iglesia. Y tienes que tomar decisiones y romper con eso. Tú sabes que Dios te está inquietando. Cuando llegues a ese punto, toma la decisión, no lo ignores. Si te está señalando algo Espíritu Santo, no lo ignores. Rompe el molde y sigue creciendo. Leamos por favor versículo 34 y 35. Dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Entonces Pedro dice, ya entendí. Ahora entiendo. La otra versión dice siguiente, dice comprendo, es decir, agarró la onda, como decimos allá. Lo hizo propio, le cayó el 20, decimos también. ¿También aquí dicen le cayó el 20? ¿Sí? ¿Y si saben por qué se dice eso? Bueno, los que somos un poquito de más edad sabemos. En nuestros tiempos había teléfonos que le echabas 20, un 20 centavos. Así, entonces le ponías la moneda y marcabas. Y cuando contestaba caía el 20 para que te pudieras comunicar. Entonces, cuando cae el 20 puedes recibir el mensaje y lo aceptas. ¿Ya te cayó el 20? Bueno, veo con claridad, dijo Pedro, que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Sabes qué estás viendo aquí? El molde de Pedro todo quebrado. Se quebró el molde cuando dijo, entiendo, comprendo, agarré la onda. Ya entendí. Dios también quiere llevar el mensaje a los no judíos. Y entonces Él entiende y eso nos lleva al tercer paso para romper el molde y seguir creciendo, que es aceptación personal. Es decir, cuando lo haces tuyo, cuando ya entendiste, cuando estás decidido a hacer lo que claramente ya te dijo el Señor. ¿Has estado ahí? Cuando te ha quedado claro, aún no tomas la decisión, pero ya sabes de qué se trata. Es en el momento en que yo dije, Señor, sé que me estás pidiendo esto y lo acepto antes de tomar la decisión. Eso es importante en tu caminar cristiano, porque puede que te sientas inquieto con situaciones, o inclusive sabes que Dios está indicando algo, pero no aceptas. Pero eres como una mula, como decimos allá en Culiacán, entre mula y mula, nomás las patadas se oyen, porque estás aferrado a esa situación. Bueno, a ustedes no les pasa porque tienen cara de que son bien obedientes a Dios, de verdad. Hace buen trabajo aquí Pastor Eric. Pero los culichis somos bien batallosos. Entonces llega ese punto donde tienes que realmente aceptar que Dios te está llamando. Entonces aquí Pedro dice, ya entendí. Y entonces, siguiente, en los versículos 36 al 43, que ahorita no los vamos a leer, Pedro procede a darles el mensaje a los no judíos. Les habla el evangelio, habla del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, del perdón de pecados. Les da todo lo que hasta ese momento él pensaba que era exclusivamente para judíos. Se los da completamente a ellos y puedes ver que realmente entendió. Pero sigamos a la siguiente sección, versículo 44 al 48. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron que se quedara. Pedro les predica el evangelio y miren lo que pasa. El Espíritu de Dios sella y respalda esa decisión de Pedro, llenándolos con el Espíritu Santo. No había manera en que ellos pudieran negar que Dios les estaba abriendo la puerta a los que no eran judíos. Y entonces Pedro se quedó asombrado de ver que Dios estaba ahí
Y entonces dice, ¿puede alguien oponerse a que sean bautizados en agua después de que vimos que el Espíritu de Dios vino sobre ellos? Nadie dijo, obviamente, ¿quién se va a oponer a eso? Es decir, ¿cómo te vas a oponer a algo que evidentemente Dios lo está probando? Porque una cosa es que alguien diga algo, pero Dios habló en el sentido de que mandó su Espíritu Santo y los llenó. Es como una señal del cielo sellando lo que había dicho. Efectivamente, yo los quiero a ellos para mi pueblo. Entonces aquí dice que los bautizaron en agua. Contexto muy importante. Bautizar en agua, en ese momento y también ahora, significaba que oficialmente eran parte de la iglesia cristiana. Es decir, no nada más que habían creído, sino que oficialmente eran parte de la iglesia cristiana. En esto que estamos viendo, y subraya esa parte donde están bautizados, porque eso marca un punto en la historia de la iglesia trascendental. Estos hombres son los primeros cristianos no judíos que son oficialmente parte de la iglesia cristiana. Rompieron totalmente el molde que traían arrastrando. Estos, al ser bautizados, lo que está diciendo Pedro es que los recibimos como parte oficial de la iglesia cristiana, que hasta ese momento era exclusiva para judíos. Por lo tanto, ahí rompió todo el molde y se adaptó y tomó el paso, y Dios bendijo ese paso. Siguiente, por favor. Cuarto paso para romper el molde, seguir creciendo: adaptación total. Adaptación total es cuando realmente llegas al punto donde tomas la decisión. Es cuando yo viajé, hablé con esa persona y dije, ¿sabes qué? No puedes seguir más esto, y terminé la relación. No nada más estaba inquieto, no nada más me lo indicó directamente, no nada más lo acepté, sino que fui y tomé la decisión. Y entonces se vino toda la revolución en mi vida. Y no nada más eso. Bueno, si ignoras la indicación, no verás la bendición, enfriarás la relación y te perderás en desviación. Si ignoras la indicación, no verás la bendición, enfriarás la relación y te perderás en desviación. Así es como muchos se desvían, como muchos se pierden, cuando están ignorando esa indicación tan clara del Espíritu de Dios. Y aunque la hayas entendido, te aferras a tus propios placeres, a tus propias decisiones, a tus propias ideas, te desvías y pierdes. ¿Y sabes qué? Se convierte en algo religioso, un cascarón sin vida. Incluso aplica también a nivel de iglesia. Hay iglesias que en su momento fueron llenas de Dios. Hizo grandes cosas Dios ahí. Pero llegó un punto en donde dejaron de ser guiados por el Espíritu Santo y se convirtieron solamente en la estructura, en un cascarón sin vida, en algo religioso, que ya no tienes nada emocionante, rutinario, aburrido. Pero si tú constantemente estás meditando en lo que Dios te está pidiendo y estás obedeciendo y tomando decisiones, tu vida va a ser emocionante, vas a crecer y no te imaginas todo lo que Dios puede hacer contigo. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. ¿Lo crees? Si no lo crees, piensa en esto. Dios usó la quijada de un burro para matar a 1000 filisteos. Imagínate lo que puede hacer con el burro completo. Eso es un chiste, ok, es una broma. Pero lo que quiero decirte es esto. Aparte de ese momento donde yo de joven tenía ese noviazgo, hay dos momentos en mi ministerio, en mi caminar cristiano, que marcaron una diferencia, un parteaguas. El primero fue cuando estábamos allá viviendo en Tijuana y Dios nos llama a ir a Culiacán a plantar una iglesia. Realmente eso confrontó todos nuestros esquemas, porque mi esposa es gringa, de San Diego, mi hija nació en San Diego, yo vivía en Tijuana, tenía un muy buen trabajo, la iglesia donde estaba, una iglesia bellísima que nos amaba, yo ya no pensaba regresar a Culiacán. Pero en una conferencia de plantación de iglesias como la que venimos nosotros, pero estamos aquí porque tuvimos una acá en Cocoyoc, en Cuernavaca, Dios habló mi vida para que dejáramos todo allá y nos fuéramos a Culiacán. Realmente quebrar todos los moldes para eso. Mi esposa le dije, ¿sabes qué? Tú toma la decisión por tu cuenta. Y ella dijo, ¿sabes qué? Sí, Dios nos está llamando. Nos fuimos a Culiacán y no fue una, fueron 10 iglesias y sigue creciendo. Fue una revolución increíble. Pero después de estar ahí, súper contentos y todo, que Dios me manda a llamar a Ensenada. ¿Tú crees? Y yo le dije, Señor, te reprendo, diablo, dije yo no al principio. Pero Dios nos estaba confrontando porque yo ya estaba súper cómodo allá, pues obviamente con todas las iglesias, todo iba muy bien. Y entonces Pastor Juan Domingo nos invita a Ensenada. Y yo al principio dije, no, claro que no. Pero después el Espíritu Santo empezó a inquietarme, empezó a indicarme. Yo acepté, mi esposa también.
nos adaptamos, viajamos a Ensenada y estamos viendo el respaldo de Dios de una manera impresionante que está haciendo en la iglesia de Ensenada y sus alrededores. No tiene que ver con nuestra habilidad, no tiene que ver con Hugo Limón. Tiene que ver que fuimos privilegiados de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la actitud correcta. Y nuestra vida revolucionó. Es emocionante servir a Dios y tú puedes hacerlo también si tomas la decisión correcta. Si vemos aquí la iglesia cristiana, después de este momento se abrió totalmente y se plantaron iglesias y se impactaron millones de personas y el evangelio llegó hasta aquí, hasta México. Si no hubiera pasado esto, no estaríamos tú y yo aquí, porque se hubiera quedado solamente con los judíos. Así puede ser tu vida, no importa quién seas. Dios quiere usar tu vida. Entonces, ¿deseas experimentar la realidad de Dios que te lleve al siguiente nivel que tiene para ti? ¿Seguros? Empieza donde estás ahora, con lo que el Señor te ha indicado. Rompe el molde, seguirás creciendo en Él y recibirás todo lo que tiene para ti. Así es como funciona. No depende de Pastor Eric. Se te está predicando la palabra, depende de nosotros cómo reaccionemos a esa palabra. Y siempre que vengas, yo te aconsejo que cuando salgas por ahí, siempre medites, ¿qué fue lo que me indicó el Señor hoy? Y ponlo en práctica. Si haces esa pequeña dinámica, vas a crecer impresionantemente en todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, si tú aún no conoces al Señor, el primer paso es ese. Y eso va a desafiar tus esquemas religiosos. Quizás eres de cierta religión o eres ateo, lo que sea, pero Dios te está desafiando para que entregues tu vida al Señor y te arrepientas de tus pecados. Y ahí empieza la revolución de Dios en tu vida. ¿Amén? ¿Quieren avanzar y seguir creciendo? ¿Están seguros? Porque voy a orar por ustedes ahorita. Y el Espíritu de Dios te va a indicar algo específico. Levanta tu mano si estás dispuesto a obedecer lo que te pida el Señor. Levanta tu mano, déjala levantada, porque un ángel del cielo va a tomar una foto ahorita y te la va a recordar cuando estés ahí de batalloso. Gracias, ¿ya pueden bajarla? Bien, entonces 4 pasos para romper el molde y seguir creciendo. Confrontación del Espíritu Santo, indicación del Espíritu Santo, aceptación personal y adaptación total. Ese es el proceso que pasó la iglesia cristiana en ese punto crucial y es el mismo proceso que pasamos tú y yo todos los días para seguir avanzando. Y es ilimitado el crecimiento con el Señor. No te imaginas a dónde te puede llevar y cómo tu vida puede impactar a muchas personas o tu matrimonio o tu familia si tú tomas la decisión. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por Horizonte Ciudad de México. Gracias por sus vidas. Señor, gracias porque sé que estás hablando específicamente de situaciones que tú quieres tocar en sus corazones. Dios, gracias porque tu palabra confronta. Gracias por lo que hiciste en estos tiempos donde tu evangelio llegó hasta el fin del mundo y hoy podemos ser beneficiados por ello. Pero te pido específicamente por las personas que nos están viendo o que están aquí presentes, Dios, que realmente, Dios, abran su corazón a ti. Te pido especialmente por aquellas personas que han estado resistiéndose a tu guianza, al impulso de tu espíritu para tomar una decisión. Señor, yo sé que detrás de esa decisión hay una puerta de gran bendición, pero también sé que si no toman la decisión hay una puerta de perdición. Por eso yo te ruego, Dios, que tengas misericordia de nosotros y que muestres, Dios, tanto en lo personal como matrimonial, familiar o como iglesia, ese paso que tú quieres que demos, especialmente los que estamos batallando con situaciones que sabemos que no debemos seguir ahí y nos aferramos a eso, Dios. Señor, toca sus vidas y muéstranos cómo tú nos has dado el poder y la autoridad para tomar decisiones que caminen hacia tu voluntad.